Listo. Entonces acá, vamos entonces, ¿se acuerdan, no? ¿Cuánto calor necesito para cambiar la temperatura de una masita M de algún material? Entonces, pues aquí lo puedo calcular el calor. Entonces, el calor va a estar relacionado al cambio de temperatura. Entonces, si yo mido el cambio de temperatura, yo sé cuánto calor tuve que inyectar. Pero esto viene amarrado a dos cositas más. Entonces, vean que es equivalente. Calor equivalente a temperatura. Pero hay una relación. Y la relación está aquí pegada, mire. Tienes que multiplicarlo por la masa y la capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces, eso te dice qué tan, entre más grande sea el objeto, más calor necesitarás para calentarlo. Eso tiene sentido. ¿Listo? Entonces, entre más grande, más calor necesitas para calentarlo. Pero también depende del tipo de objeto que tienes. Entonces, depende de la masa y depende de esta C pequeña que se llama calor específico, que es la característica del material en sí, de qué tan fácil es calentarlo. ¿Listo? Entonces están unidades de joules por kilogramo, gramo centígrado. Y eso hace que se cancelen las unidades y te da joules. Se cancelan los kilogramos, los grados centígrados y te da joules, que son las unidades de calor. ¿Listo? Ahora, súper importante de este lado, miren. No se les voy a pasar esta cosa acá. El calor está en joules. ¿Listo? Y noten una cosa importante, que nunca, nunca, nunca vamos a escribir este calor como un delta Q. Esto nunca sucede, porque no es un cambio de nivel. El calor no es un cambio de nivel, no tengo más calor o menos calor. El calor es un flujo de energía. Entonces es como trabajo, nunca dices delta W de trabajo, porque o haces trabajo o quitas trabajo, pero no aumentas el nivel de trabajo ni reduces el nivel de trabajo. Se hace trabajo o no se hace. Entonces, el calor es equivalente. Se inyecta calor o no se inyecta, pero no aumenta la cantidad de calor almacenado. Lo que aumenta es la temperatura, el delta T. Entonces, la temperatura tiene un delta T, el calor no tiene delta T. ¿Listo? Entonces, por eso esta ecuación acá que ven acá se escribe de esta manera. ¿Listo? Bueno, entonces hablábamos del calor específico. Eso depende del tipo de objeto. Entonces, la capacidad calorífica del objeto tiene dos cosas. Tiene la masa del objeto y su calor específico. ¿Listo? Vamos a hablar del calor específico ya, pero veamos que también podemos hablar de un diferencial, de cuánto cantidad pequeña de calor tengo que inyectar, genera una pequeña cantidad de cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, esta es la forma diferencial que a veces se usa cuando van variando las condiciones del objeto, como por ejemplo, si la capacidad de calor específico depende, ¿no? de la temperatura, entonces ahí toca integrar. Bueno, pero veamos unos calores específicos porque esto es súper interesante. Miren, entonces hablemos de diferentes sustancias. Por ejemplo, acá tenemos el aluminio y el cobre comparados. Vean que el aluminio tiene mayor calor específico que el cobre. El cobre tiene calor específico más pequeño. Eso significa que el cobre se calienta más rápido cuando tú inyectas una cierta cantidad de calor por unidad de tiempo. Por eso, pues, los grandes chefs del mundo usan ollas todas de cobre porque ellos así controlan cambios de temperatura mucho más fácilmente. La cantidad de calor que inyectas genera un cambio de temperatura mucho más controlado. Entonces, por eso ellos, los grandes chefs del mundo, usan cosas de cobre. ¿Listo? El aluminio es para todos nosotros que no somos grandes chefs. Bueno, ahora, el agua líquida, miren esta cosa tan increíble. El agua líquida tiene una capacidad calorífica súper alta. Vean, 4190, es mucho más alta que la del aluminio, por ejemplo. Muy alta. Eso significa que el agua líquida es muy bueno para enfriamiento. Entonces, yo en una planta, yo puedo alimentar la planta con agua de un río o de un lago, ¿listo?
a través de unas bombas y usar el agua como recipiente del calor generado por mi planta, los motores o la refinadora o lo que sea. Entonces yo voy enfriando con tubería llena de agua porque el agua tiene enorme capacidad calorífica y ayuda a absorber el calor generado por la maquinaria para que no se sobrecaliente. ¿Listo? Ahora miren esta cosa súper chévere. El agua sólida, o sea, el hielo, tiene una capacidad calorífica menor, miren. Entonces baja, aquí vemos baja de 4000. Ay, yo quería el rojo. Baja de 4000 a 2100. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede este bajón? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la diferencia entre agua líquida y agua sólida, hielo? Eso lo vamos a ver después. Se los voy a explicar un poco, se los vamos a explicar un poco después. Listo. Pero entonces cuando tú graficas, por ejemplo, la temperatura contra el calor, vamos a hacerlo en amarillo para que sea mejor, la temperatura contra el calor es una relación lineal, como estamos viendo, miren, es lineal. Entonces, pero la pendiente de esta cosa va a estar agarrada por la masa y la capacidad calorífica, ¿listo? Entonces, esa pendiente entonces depende de esa capacidad calorífica del sistema. Entonces, bueno, digamos que tenemos 1 kilogramo de cobre y 1 kilogramo de aluminio. ¿Cuál es el aluminio y cuál es el cobre en esta gráfica aquí? ¿Listo? Vean la gráfica. ¿Cuál es el aluminio y cuál es el cobre? Pues, ok. ¿Cuál va a responder al calor más rápidamente? O sea, ¿cuál va a tener un cambio en su temperatura más drástico a medida que inyectas calor? Pues vimos que el que hace eso es el cobre, ¿cierto? Entonces, el cobre sería este y el aluminio sería este. Entonces, la pendiente, podemos decir que la pendiente de esta cosa, P, la pendiente es 1 sobre MC. El que tiene mayor capacidad calorífica va a tener menor pendiente. Y el que tiene menor capacidad calórica va a tener mayor pendiente. ¿Listos? Entonces eso es. Ahora, comparemos aquí. A ver, hagan este ejercicio. ¿Cuál es el kilogramo de hielo? ¿Cuál es el kilogramo de agua? ¿Y cuál es 2 kilogramos de agua? ¿Listo? Piénsenlo, pongan pausa en el video, encuentren su respuesta y yo ya la apunto. A ver, ahora sí. 1, 2, 3. A ver, el agua, el hielo es el que tiene menor, ¿no? Capacidad calorífica de todo mundo. Entonces aquí está el hielo. Entonces el agua, 1 kilogramo de agua, vamos acá, agua, 1 kilogramo. Y 2 kilogramos de agua es el mismo material, el mismo calor específico, pero es mayor cantidad de masa. Entonces aumenta su capacidad calorífica. Entonces ahí está.